Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten, año nuevo. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el sitio donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten. Si eres nuevo al canal y no estás suscrito, suscríbete, es rápido, fácil y es gratis. Como han visto, la receta de hoy son unas galletas de manzana súper deliciosas, saludables, sin gluten, sin lactosa, sin huevo y fáciles de hacer, que es lo más importante. Sí, yo sé que la receta más votada en la encuesta de esta semana era una receta de pan. Pero lo he intentado, les juro que lo he intentado. Pero he hecho 2 recetas y ninguna de las 2 han salido. Y no era la primera vez que las hacía, era la primera vez que las grababa, eso sí, pero no han salido. La primera receta era un pan de baguette, que al final, bueno, como ven aquí, se ve muy bonito, pero estaba súper duro. La segunda receta la cambié a un pan, pero más estilo brioche. Y bueno, al principio creció muy bien, lo que me hizo pensar que estaba equivocada, que la levadura estaba bien. Y luego, cuando formé los panes ya no crecieron. Y los metí en el horno y no crecieron más, simplemente se quedaron así. Se apelmazaron un poco. Entonces yo creo que fue la levadura, porque era una levadura nueva, que no era la misma que había utilizado, porque esta se me había acabado, y el clima extremadamente frío que está haciendo en Madrid, nieve todo. Al final de este vídeo les muestro algunas imágenes para que vean la cantidad de nieve que ha caído en estos últimos 3 días. Pero bueno, espero que les guste esa receta porque está espectacular. Comenzamos. Vamos a necesitar 2 manzanas medianas y las vamos a pelar y las vamos a cortar en pedacitos chiquititos. Aquí estoy utilizando yo un sacacorazón de manzanas. Lo hace todo mucho más fácil. Si no tenemos, pues con un cuchillo y ya está. Esto también, como truco, lo podemos utilizar para hacerle los huequitos a los cupcakes, para rellenarlos. Así es perfecto. Y queda luego la tapita para luego taparlos. Como decía, cortamos en pedacitos chiquititos. Esta es una manzana. Esta la voy a poner en un bol y le voy a agregar unas gotitas de limón para que no se oxiden. Pero unas gotitas solamente. No quiero tampoco cambiar ni que le dé sabor a las galletas de limón. Así mezclamos muy bien y lo vamos a reservar en la nevera. Si no queremos hacer este paso, pues esperamos y cortamos las manzanas después. Porque estas trozos los vamos a echar en la masa de las galletas. Ahora cortamos la otra manzana también en pedacitos. No necesitan ser pequeños, pero no perfectos. Y vamos a verter todo esto en una olla o, como estoy haciendo yo aquí, en una sartén. Y por aquí arriba, si quieres ver otra receta de un bizcocho de manzanas delicioso, clica sobre la tarjeta y te lleva directamente. Pero ahora quédate conmigo para que veas esta delicia. Media taza de agua le vamos a agregar. Media taza de las tazas de medir. Así, y lo vamos a llevar a cocinar a temperatura media o calor medio. Si es fuego medio bajo. Lo vamos a tapar y vamos a esperar que se ablanden, que el agua se evapore y se ablanden las manzanas, los pedacitos de manzanas. Mientras más pequeños, más rápido se ablanda. Luego vamos a hacer, así como estoy haciendo ahora, un puré. Vamos a hacer un puré de manzana, bien machacados. Eso sí, las manzanas tienen que quedar lo más secas posible. Ahora, siguiente paso. 100 gramos de harina de avena sin gluten. Yo no tenía harina de avena, pero sí copos de avena. Así que voy a moler los copos. Sin gluten, por supuesto. Si tú puedes comprar ya la harina hecha, mejor. Si no, puedes hacerlo así como lo estoy haciendo yo o en una licuadora o procesador de alimentos también. Y si no puedes conseguir harina de avena,
En la caja de información o descripción del vídeo te dejo la sustitución o posibles sustituciones. Por cierto, ¿qué les parecería si hago un vídeo respondiendo a las preguntas y todas las preguntas y dudas que tienen sobre las recetas del canal? Déjame tu opinión en los comentarios o déjame tu pregunta y tu duda y hacemos un vídeo sobre ello. Ahora, también necesitaremos para la receta 100 gramos de almendras molidas. Aquí, como lo estás viendo, lo estoy pesando. Yo peso todos los ingredientes. Esta escala también me da la oportunidad de ver los ingredientes en tazas. Es por eso que las recetas más actuales no me ven utilizando mucho las tazas de medir, porque tengo la escala que me dice de una vez los gramos y las tazas. 100 gramos de harina de almendra o de almendras molidas. Ahora vamos a hacer nuestras galletas. Una vez fría el puré, lo vamos a verter en un bol limpio. Así. Le vamos a agregar un cuarto de taza de aceite vegetal, el que queramos. Al principio, cuando mezclemos, vamos a ver que pareciera que no se unen la manzana y el aceite, pero tenemos que seguir mezclando. Cuando le agreguemos la miel, vas a ver cómo se une todo, cómo se integra todo. Le agregaremos 4 cucharadas de miel. Como siempre digo, las sustituciones en la caja de información o descripción del vídeo. Así. La miel en este caso va a ser de pegante, o sea, de pegamento. Lo que hace la labor del huevo lo va a hacer en este caso la manzana y la miel. También van a hacer que nuestras galletas queden crocantes y no queden como unos bizcochos. Esto nos lo da la miel. Ya van a ver que gracias a la miel se va a juntar el aceite, la manzana. Pero tenemos que mezclar muy bien. Vuelvo y repito, mezclar muy bien. Si seguimos los pasos, nos salen las recetas. Si nos saltamos los pasos, probablemente algo se tuerza y no vaya bien. Así que tenerlo en cuenta. Le agregaremos los 100 gramos de harina de avena. Así. Y vamos a mezclar. Si no me sigues en las redes sociales, por aquí te dejo todas donde estoy y muestro contenido que no comparto por aquí. Le agregamos por aquí la almendra molida y también le agregaremos un cuarto de cucharadita de canela. Esto al gusto. Si no te gusta la canela, no le eches. A mí me gusta el sabor y bueno, un cuarto tampoco varía mucho y le da un toque delicioso a la galleta. Miren cómo se está viendo la masa hasta ahora. He tenido que cambiar a la paleta de cocina para poder mezclar mejor. Esta es la textura que tiene que tener. Miren, así. Se pega un poco en las manos, pero podemos hacer una bolita. Así. Así sabemos que está lista nuestra masa. Como siempre digo, hay que ver las texturas. Ahora le agregaremos los trocitos de manzana que hemos cortado al principio y lo vamos a mezclar con la masa. También yo le estoy agregando aquí un poquito de avena en hojuelas, pero eso es al gusto. Y mezclamos. Una vez lista nuestra masa, vamos a proceder a hacer nuestras galletas, a formarlas. Es sencillo. Agarramos un trocito de masa, depende del tamaño que queramos hacerla, hacemos una bolita y luego la vamos a aplastar. Si quieres que quede más crocante, pues la aplastas mucho más para que quede mucho más fina.
Si quieres que quede más suavecita, pues la dejas un poco más gruesa. Eso es a elección. Yo quería que quedaran más crocantes, así que las aplasté un poco más. Le pongo un poquito más de avena por arriba y las llevo a hornear 180 grados, calor arriba y abajo, horno eléctrico es el mío. Primero pongo las galletitas en la parte de abajo, miren, así como estoy haciendo ahora, y luego las he subido al medio para que se doraran por arriba. Estoy haciendo aquí otra tanda de galletas, le estoy colocando un poquito de pasas por arriba y las llevo a hornear igual. Una vez listas se verán así de doraditas y deliciosas. Cosas a tener en cuenta. Pendiente porque tu horno puede tener más potencia que el mío, o si es a gas también calienta y hace las galletas mucho más rápido. Así que hay que estar pendiente. Espero que les haya gustado esta receta deliciosa, rápida, fácil. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por estar allí.